no vaya a salir corriendo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y también los que nos siguen allá por las redes sociales. Bienvenidos al Ministerio Maranata, que nos siguen de todas partes, solo que hoy se nos ha venido una seguidora desde El Salvador. Ya no nos va a mandar los aplausos ni los saludos, hoy la tenemos acá presente. Bueno, Dios así lo ha permitido. Como decía el pastor en la mañana, ¿no? Fuimos a dejar una y nos trajimos otra. Y lo peor que me traje la suegra, dice. Bueno, esas son cosas de familia, ¿no? Bueno, la palabra está escrita, que estarán unos contra otros, la nuera contra la suegra, y bueno, no se preocupe, hermano. Estamos, le dije, con el tema: la apariencia no me justifica. Hermanos, quiero introducirme con una palabra muy común en estos tiempos, que es la inmunidad. ¿Quiénes son inmunes? La inmunidad es la resistencia natural que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso o tóxico. Hoy con el virus hemos un poco profundizado en la medicina, ¿no? La misma necesidad nos ha llevado a eso, a saber cómo este virus se mueve, ¿no? Y hemos descubierto que hay personas que son inmunes, o que son, se les llama, ¿cuál es la palabra que se usa? Aquellos que no tienen, asintomáticos. Son portadores del virus, pero ellos andan tranquilamente como que si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son inmunes al virus. O sea, el virus no les causa ningún efecto en sus vidas. Entonces, esa inmunidad, hermanos, con respecto a lo que es la naturaleza o el cuerpo, o los anticuerpos que debemos adquirir para ser inmunes a tales virus o a tales enfermedades, nos ayudan o nos pueden proteger a resistir los ataques de estos virus, de estas bacterias, ¿no? Amén. También la palabra inmunidad se usa en el ámbito político y religioso. Político y religioso. Hay políticos que son inmunes cuando están desarrollando un servicio, ¿no? La policía no tiene un respeto hacia ciertos órganos judiciales o políticos cuando transgreden una ley. Algunas veces pues el policía los deja pasar porque tienen algo que los identifica, que ellos pues son inmunes a eso, ¿no? Se le llama inmunidad diplomática. Por ejemplo, religioso. ¿Por qué religioso? En el ámbito religioso, el catolicismo tiene sus autoridades, que ellos mismos pueden juzgar sus líderes, pero no una autoridad externa a lo que es el catolicismo. Entonces ellos ahí, si quieren, lo juzgan, si quieren ahí lo condenan, pero casi siempre lo que hacen es trasladarlo de un lugar a otro, y ahí se termina el problema, ¿no? Esa inmunidad, mis hermanos, que se puede adquirir, ¿no? Dependiendo la posición. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo va, como lo estuvimos viendo en la mañana, ¿no? Que Jesús va contra los fariseos, o ataca a los fariseos y a los escribas. El apóstol Pablo también
aquí viene con un mensaje muy parecido hacia los judíos. Porque un pueblo escogido por Dios, a un pueblo que se le había dado la ley, a un pueblo que aplicaba la circuncisión, esto de ser elegidos o de tener la ley no los hacía inmunes solo por el hecho de ser judío. ¿Sí? ¿Me di a entender? El pueblo judío fue un pueblo escogido por Dios. O sea, el pueblo de Israel es escogido por Dios, ¿no? Y le da leyes. Dios le da leyes al pueblo de Israel para que la respeten, para que vivan conforme a esa ley. Pero el no respetar esas leyes lo llevó al pueblo de Israel aún a pagar un precio muy caro, donde fue llevado esclavo, donde fue muchas veces castigado en su misma casa, los atacaban, les han quemado las ciudades. ¿Por qué? Porque desobedecían las leyes de Dios, no vivían conforme a las leyes de Dios. Entonces eso hace ver que si el pueblo judío, aunque teniendo la ley, aunque siendo circuncisos, no les hacía inmunes de los juicios de Dios. Entonces, si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios lo ha castigado, Dios le educa de una manera muy fuerte cuando transgrede la ley, cuanto más a nosotros, que somos la iglesia, la novia, el que tenemos que vivir un verdadero evangelio tal y como se nos ha dicho que tenemos que vivirlo. O sea, no vamos a ser tampoco inmunes nosotros si transgredimos las leyes que Dios ha escrito en nuestro corazón. Debemos de tener ese cuidado, mis hermanos, porque un poco nos vamos a ir colegando con lo de la mañana. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué pensamientos tenemos de nosotros mismos? Nosotros como cristianos debemos de tener el cuidado, porque acá el apóstol Pablo va a atacar mucho el tema que ellos juzgaban al resto del mundo. Juzgaban a los gentiles, juzgaban al resto del pueblo que no aceptaba o no vivían como ellos. Por eso el versículo 1 del capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, ¿quién quiere que seas tú que juzgas? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, hermano, ellos siempre se han creído, como se dice, ¿no?, la cereza de la torta, o sea, lo mejor del mundo. Por eso es que los demás pueblos, las demás naciones, siempre han visto, bueno, ya es una cuestión profetizada por Dios, pero es que hay un carácter en ellos muy fuerte por su superioridad que ellos tienen. Y esto nos sucede a nosotros, mis hermanos, como iglesia muchas veces. Somos muy criticones, ¿no? Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Porque nos es difícil vernos para adentro. Tenemos siempre la mirada apuntada al resto, a los demás. Pero muy pocas veces nos paramos al espejo y nos vemos quiénes somos. Muy pocas veces nos sentamos a reflexionar qué estilo de vida estoy llevando. Pocas veces al final del día nos vamos y comenzamos a evaluar mi comportamiento que tuve durante el trayecto del día. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Y hacemos todo lo contrario. Vamos a la casa y contamos: fulano, mengano, aquel, fulano me llamó, me contó, me dijo, pero todo es de los demás. Muy pocas veces llegamos a casa y decimos los errores que hemos cometido. Bueno, los hijos los ocultan. Los esposos ni se los cuentan. Y a veces queremos, mis hermanos, hay un dicho que dice, ¿no? Luz de la calle y oscuridad de la casa. Queremos vivir fuera de casa con apariencias que somos cristianos. Saludamos alegre, somos bien perdonadores, con voz baja. Se lo digo en lo personal. A veces mi esposa me dice: a mí me tratas bien fuerte. Porque cuando tenemos la confianza en familia, mis hermanos, a veces no respetamos los sentimientos y emociones de los demás. O sea, la misma confianza que se llega a tener en casa, que llegamos a veces hasta a gritar a los demás. Pero allá afuera o acá en la iglesia somos santitos con aureola acá. Tratamos muy bien a los hermanos. Tratamos muy bien a los líderes. No decimos nada, callamos todo por respeto. Pero todo eso es una apariencia, porque muchas veces llevamos cosas dentro que las quisiéramos decir y no las decimos. Entonces debemos, mis hermanos, tener cuidado, porque el pueblo judío, en el contexto acá, hermanos, de esto que está hablando Pablo, es que ellos, por ser descendientes de Abraham, por el haber sido circuncidado, los hacía personas intocables, los hacía personas de alto rango. Pero no pueden escaparse de los juicios de Dios si transgreden la ley. Y esto va también con nosotros. Es como, hermanos, hoy hay personas que creen que salvos, siempre salvos, ¿verdad? Y yo le hago una pregunta. ¿Cuándo Lot fue advertido por los ángeles? ¿No? Los ángeles llegaron, advirtieron a Lot que tenía que salir. Salió Lot, ¿y quién? Sus hijos y su mujer. Fueron salvados del juicio de Dios que venía para Sodoma y Gomorra. Se le dio un mandamiento de no mirar atrás.
Pero ¿qué hizo ella? En el camino para ser salvo, ella vio atrás. Por eso nosotros debemos de tener ese cuidado de que si Dios nos ha dado una gracia tan grande, que es la salvación que ha sido derramada para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, de ahí en adelante, mis hermanos, no miremos atrás. No miremos atrás. Fíjese que a veces detrás de nosotros vienen personas que nos vienen siguiendo, que nosotros hemos sido su mentor, y ellos van detrás de nosotros. Somos su inspiración a crecer, pero que llega un punto donde yo lo he visto, hermanos que son buenos para evangelizar y traen uno y traen otro y traen otro, y de repente ese hermano cayó, ya no vino a la iglesia. Con él se fueron todos los que él había traído. ¿Por qué? Porque fueron defraudados. Fueron, mis hermanos, confundidos de ver que aquel que les hablaba de un evangelio de salvación ahora se encuentra en el mundo. Bueno, él mismo se lo lleva a tomar después. Lo hemos visto. Lo hemos visto, mi hermano, porque las apariencias no me justifican a mí. Debe de haber una conversión de corazón, sincera, y de no detenerme en ese camino. A veces, mis hermanos, sucede un problema que cuando nosotros vamos creciendo, avanzamos en el conocimiento de Dios, se nos hace difícil recibir con humildad la sabiduría de Dios que puede venir por una persona menos capacitada de mí. ¿Me di a entender? No. Recibir muchas veces un mensaje de una persona menor, de un grado de superioridad de la que me encuentro, me es difícil por falta de humildad, sabiendo que Dios puede usar a cualquiera de sus pequeñitos para hablarme a mí. ¿Por qué le hago esto? Porque el judío tenía esa mentalidad. Tenía ese pensamiento que ellos eran superiores que cualquier otro gentil, cualquier otro cristiano. Sucede que cuando el ser humano alcanza más conocimiento, cuando llega a ese nivel de conocimiento, se vuelve más orgulloso, cuando debería de ser más humilde. Porque el conocimiento debería de llevarnos a esa sencillez. Pero es todo lo contrario, hermanos. Una persona que alcanza una carrera ya no se quiere mezclar con la chusma. Acá estaban con nosotros, pero cuando ya se graduaron,
el grado de superioridad enferma la mente del hombre. ¿Por qué los científicos y los doctores y todo eso, mis hermanos, les cuesta aceptar el evangelio? Porque el mismo conocimiento que han alcanzado los ha hecho ignorantes, como decía la palabra el jueves, que Dios ha escondido de ellos la sabiduría de lo alto. Cada vez que nosotros escuchamos una predicación o una enseñanza, debería de juzgar nuestros pensamientos. Hay un concepto en el hombre que siempre que escucha una predicación la está desviando a los demás. Para fulano, para mengano, esto va para fulano, esto va para el otro. Pero no recibimos esas instrucciones, esa predicación, esa enseñanza para mí. Como le decía en la mañana, Dios habló primeramente a mí. Predicador, predícate a ti mismo. Entonces el apóstol Pablo dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. Tener o llevar un sobrenombre generalmente hace referencia a algún defecto o características particulares que lo distinguen. En este caso, nosotros debería de decir, si nosotros lo tomamos personalmente, debería decir: he aquí tú tienes el sobrenombre ¿de qué? De cristiano. De cristiano. Porque, ay, hermanos, usted vaya afuera, allá hay un montón de personas que dicen que son cristianos, pero solo de nombre, de título, de apariencia. Pero no se congregan, pero no oran, pero no adoran, pero no viven para Dios, no hacen nada que los caracterice como verdaderos cristianos. Entonces solo viene a ser un sobrenombre para identificarse, pero que no lo son. Entonces el apóstol dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas. Nosotros sería: aquí tú que eres cristiano y te apoyas en la Biblia. Y te glorías de Dios. ¿O no es así? Nos gloriamos de Dios. Y muchos de nosotros, dice el versículo 18, conoce su voluntad. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios le eligió a usted? Para que le sirva, para que le adore, para que le dé la gloria. Pero nadie, hermanos, está en grado de cumplir a plena la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque más le vamos sirviendo al Señor, Dios más nos va demandando, más nos va haciendo ver cuál es su voluntad agradable y perfecta, pero que no estamos en grado de sufrir las penalidades para hacer la voluntad de Dios.
Hermano, ¿quiere ir al refugio a limpiar? No puedo. Tengo otras cosas que hacer. Hermano, ¿quiere venir a hacer la limpieza? No puedo. No tengo tiempo. Pero cuando estamos, fíjese que hay muchas alabanzas que nos comprometen. Declaraciones que hacemos. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y los ángeles ahí tomando nota. Acá salió uno más para el servicio. Y a la hora de la hora, nada. Ni para adelante ni para atrás. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, ¿apruebas? Lo mejor. Sí, esto conviene, esto debemos hacer, así debemos de comportarnos, así dice la palabra de Dios, pero que al final nada. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Por qué de judío? Viene de Judá. ¿Quién era Judá? El cuarto hijo de Jacob, que recibe la primogenitura, y su nombre significa dar gracia y alabanza a Dios. O sea, el judío debe de dar gracia y alabanza a Dios en todo tiempo. Alabanza, adoración a Dios en todo tiempo. ¿Y cómo lo va a hacer? Viviendo para Dios. El cristiano debe de dar gracia y alabanza a Dios en todo tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuando viene al culto? No, en todo tiempo. En todo tiempo, mis hermanos. Así es que esa alabanza interna que gozo que llevamos interiormente, que se debe expresar a través de los frutos, a través de la manera de vivir. Es que, hermanos, cantar acá a través de las alabanzas es una cosa, pero darle alabanza a Dios, darle adoración a Dios en los momentos más difíciles. ¿Cómo dice la alabanza? Alabar a Dios cuando las cosas te van bien. ¡Qué bueno es! Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema es cosa buena. Pero cuando llegamos al momento de la crisis, al momento de la dificultad, es allí donde nosotros no tenemos que vivir de apariencia. ¿Dónde quedó la danza? ¿Dónde quedaron las lenguas? ¿Dónde quedó el grito de júbilo? Cuando estás viviendo dificultades. Por eso siempre tomamos de ejemplo, mis hermanos, a Job. Porque Job, en el día que perdió sus hijos, que perdió muchos bienes, ese mismo día fue y se postró y adoró a Dios. Y Jehová dio, y Jehová quitó, y sea bendito el nombre de Jehová. Eso es no vivir de apariencia, sino un verdadero adorador. Y eso es lo que Dios anda buscando, mis hermanos, porque las apariencias son muy engañosas. ¿No es así?
Yo me sorprendo, hermano, cuando de repente veo los perfiles en las redes sociales. ¿Es él? ¿Es ella? Pero qué delgado, si ayer lo he visto y estaba bien gordo. A pura Photoshop. Queremos aparentar lo que no somos. Nos bajamos una cantidad de kilos. Por eso es que los hermanos me graban en directo para que salga tal y como soy. Y a veces ya allí ya le van quitando los kilos a uno. Pero eso no es culpa mía. Trabajo de ellos. Pero vivimos, mis hermanos, muchos de nosotros vivimos de apariencias. Venimos bien vestiditos de saco y corbata, pero sin 5 en la bolsa. Uy, cuando uno anda de novio, ¿no? Yo me revisaba la bolsa cuando le decía a mi esposa que íbamos a salir. Porque con ella iban todas las hermanas, solo el hermano no iba por pena. Pero de ahí todos, un sorbete que quería ella, gelato para todos. Si eran las fiestas, había que subirse a la rueda, toda. Ahí no era apariencia, hermano, ahí tenía que soltar. Uy, todo el día le he tocado ahora a mi esposa. Primera de Samuel 16:7. Ay, Dios nos hace rayos X, hermanos, cuando nosotros queremos vivir de apariencia. El Espíritu Santo pasa y allá en la puerta. Ahí cuando usted pasa, ahí el Señor le ¿cómo viene? Uy, veamos qué alabanza y adoración trae, dice. Nunca le ha sonado la alarma ahí cuando pasa por esa puerta. El Espíritu Santo suena. ¡Tas! Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. Está hablando de todos los hermanos de David, y que Samuel, hermano, se fue porque vio buen parecer en ellos. Los veía hermosos y de seguro se fueron a poner bien bonitos, ¿no? Pero Dios le dijo: no mires. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que David era feo. Porque un poquitito más adelante, no, veamos. Un poquitito más adelante dice las características de David. Veamos si lo encuentro rapidito. Versículo 12. Siempre allí mismo del capítulo 16 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era, ¿cómo era David? Era rubio, hermosos de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Pero no, Jehová no vio solo porque era rubio y de buen parecer. Había visto en David un corazón íntegro. David dice: con un corazón conforme de Jehová. O sea, no, David no andaba ahí cuidándose el pelo, que le hacen así, las muchachas le hacen así.
No, eso no era de David. David se deleitaba con sonar el arpa allá en los montes, en los collados. Ahí adoraba a Dios en lo solitario. Le daba gracias a Dios cuando vencía al león. Ahí se postraba. Hermanos, cuando tú tienes una lucha, una guerra, una batalla y sales triunfador, tú vas y le das gracias a Dios. Y él llegaba contento con todas sus ovejitas de nuevo donde el papá. Pero no vivía de apariencia, vivía agradándole a Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes han visitado los cementerios? ¿Sí? No me diga que no, más de alguna vez ha ido por ahí a los cementerios. Más acá, ¿no? Los cementerios de acá, ¿los ha visto cómo son? Cuando yo pasé la primera vez por el cementerio mayor, yo no sabía que eso era cementerio. Y a mí me dijeron, cuando te quedes sin afito, allá hay casas. Yo dije, wow. Pero eso está rodeado, les dije yo. No, es que ahí cuidan, me dijo. Ahí no te van a robar nada cuando entres. Esas son residencias, me dijeron. Y yo dije, wow. Allí vive gente. Usted entra a los cementerios acá, hermano, y esos son preciosos. Sus capillas bien limpitos, bien arreglados. Pero ¿qué hay debajo? Jesús lo dijo, Mateo 23:27. Porque por fuera, hermano, tienen un buen parecer, una buena presentación, pero adentro, ¿cómo son? ¿Qué hay dentro? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. A veces somos cristianos así, mi hermano. Bien bonito, venimos a la iglesia, pero llevamos un lenguaje, pero llevamos una vida que a Dios no le agrada. Muchas veces escondemos la realidad para evitar habladurías, ¿no? Escondemos la realidad para evitar habladurías. Y esto es común, hermano, en todo el ser humano. ¿Ha visto esas mujeres que a veces que quieren hablar con uno, ¿no? Pues fíjese, pastor, que yo quería decirle, pero no logro respirar para decirle. ¿Y por qué, hermano? Es que la faja me queda bien apretada. Andan escondiendo, hermanos, una cantidad de kilos. Pobres pulmones. No pueden respirar profundo porque no le da el cuerpo. Por evitar que hablen y le digan, hermana, póngase a dieta, hermano, póngase a dieta, está muy gordo. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque no debemos de esconder estas cosas, debemos de ser reales.
Lo que somos, somos, pues. El escudo de la apariencia. El escudo de la apariencia, mis hermanos, como cristianos podemos tener el concepto de llevar el nombre de cristiano, que conocemos su palabra, que conocemos la voluntad de Dios, pero no podemos presumir a Dios que sí somos verdaderos. Dios lo sabe, si lo somos o no lo somos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los indoctos. O sea, de personas que necesitan adquirir conocimiento y que nosotros les guiamos. Indocto es la ausencia de educación o de instrucción o de capacitación de una persona. Y esto está diciendo, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se debe hurtar, hurtas. Quizás no daban los diezmos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Esto es lo que Pablo, mis hermanos, le está diciendo. Porque el gran problema, como le vengo diciendo, le vengo repitiendo, nos consideramos lo mejor. Un buen enseñante, un buen predicador, tener el conocimiento de la verdad para instruir a otro. ¿Saben, hermanos, cuántos andan predicando allá afuera y llevan vidas pero desordenadas delante de Dios? De las hermanitas que están viniendo últimamente, le digo, hermana, ¿cuántos años tiene de estar en Italia? Y me dice, 20 años. Y en estos 20 años, ¿dónde se ha congregado? Y me dice, he andado rodando por muchas iglesias acá en Milano, pero todas con falsa doctrina. Así está los tiempos, hermano. Muchos predicadores andan presumiendo ser predicadores, enseñadores de la Biblia, pero llevando vidas inmorales, dando mal testimonio, blasfemando el nombre de Dios. Y de seguro, mis hermanos, bien vestiditos, bien arreglados, pero por dentro tenemos pensamientos dañinos, venenosos, que ¿quién los conoce? Solo Dios, que escudriña los corazones y llega ahí donde está ese pensamiento. Ay, al final todos vamos a dar cuenta, porque estas instrucciones, mis hermanos, que Pablo está, o este mensaje que Pablo está llevando a los judíos, es un mensaje también para la iglesia. No es un mensaje para afuera, es para nosotros. Versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, nosotros
que hablamos de la Biblia, nosotros que queremos vivir según la Biblia, pero que deshonramos a Dios con nuestro testimonio. Porque como está escrito, el nombre de Dios, dice, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando nosotros vemos las exigencias de Dios hacia nosotros, vea lo que dice Deuteronomio, ya voy terminando. Deuteronomio 10, 12, 17. Deuteronomio 10, 12, 17. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en algunos caminos, en todos sus caminos. Eso es lo que Dios dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que andes en todos sus caminos. ¿Y qué? Y que lo ames. Y que le sirvas a Jehová tu Dios con la mitad del corazón y la otra mitad para mí. Con todo el corazón y con toda tu alma. O sea, dejarlo todo, hermanos. Darse el todo por Dios, para Dios. Eso, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes, no en un caseto, no en una valija, que los guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, pero acá en el corazón, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cuando nosotros vamos cumpliendo las exigencias de Dios, entonces vamos a ver las bendiciones de Dios. Entonces vamos a ver que Dios cuida nuestro camino, que Dios protege nuestras vidas, pero por obediencia a su palabra. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente. Esto es fuerte, hermano. Que Dios le dijera: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre los pueblos, como en este día. O sea, Dios les está diciendo, no porque ustedes sean, sino por una promesa, por un pacto, ustedes han alcanzado ser hoy el pueblo elegido, escogido por Dios. Pero que en ellos Dios no veía corazones contritos y humillados. Por eso les está pidiendo, exigiendo de respetar los mandamientos y los estatutos. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra. El que ha tenido experiencia con ganado, cuando se enyugan los bueyes y el buey, mis hermanos, endura su cerviz y baja su cabeza y no quiere caminar, usted le muerde la cola, le puya, le golpea, le da patadas, ese animal no camina, está ahí sembrado. Y así hay muchos cristianos que se ha endurecido y de ahí no pasa, y por más que se le hable de buena, de mala, de una, de otra manera, está
con su cabeza agachada. Mas, y no endurezcáis vuestra cerviz. 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma. ¿Quién va a perder, hermanos, delante de Dios? ¿Él o nosotros? ¿Quién lleva la de perder? Nosotros. Decía la alabanza. ¿Quién no ha vencido? Oh Dios, que se diga en los cielos. ¿Quién no ha vencido? Si Él lo ha vencido todo. No le vamos a ganar una a Dios. Esto téngalo por seguro. No le vamos a ganar una. No endurezcamos nuestra cabeza, mis hermanos. Y no vivamos de apariencia. Vivamos el evangelio. Transgredir su palabra es deshonrar su autoridad. Cuando nosotros transgredimos sus mandamientos, estamos pasando sobre su autoridad, entre comillas, porque no lo vamos a hacer tarde o temprano. Nos llega la cuenta. Tarde o temprano nos va a llegar la cuenta de lo que estamos viviendo. Si nosotros no vivimos obedeciendo su palabra, ¿dónde queda la fe en su palabra? ¿Dónde queda la fe? Si no creo a su palabra, si no vivo su palabra, ¿dónde está la genuinidad del cristiano? Si esto es lo que nos debe de regir a nosotros, si a esto nos debemos nosotros, que es su palabra, entonces no puedo vivir de apariencia, sino debo de vivir conforme a su palabra. Así es que la apariencia, mis hermanos, no nos justifica, sino lo que vivo. ¿Quién soy? Saber identificarme en la palabra o reflejarme en la palabra. Si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Póngase de pie. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, como les decía en la mañana, ya escuchamos el sermón. Hoy vamos a ponerlo en práctica. Escuchamos la teoría, ahora viene lo práctico. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Charles Spurgeon dijo: perderse bajo la sombra de un púlpito es cosa terrible, pero perderse desde el púlpito es mucho más peor todavía, porque acá tenemos que ser hacedores todos. Que ustedes se vayan a perder porque de acá se les predica mal es cosa terrible, pero más terrible es que yo predicando me vaya a perder. Así es que, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Ya no vivamos de apariencia, vivamos el evangelio. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros debemos de parar bien las antenitas, porque cualquier cosa nos puede desviar, nos puede apartar de la voluntad de Dios, y conocedores de ella, como dice esta porción que hemos leído. Cierre sus ojos. Padre que estás en el cielo, Señor, ayúdanos cada día. Dios mío, tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Tu palabra nos tiene que llevar a reflexionar, nos tiene que llevar a examinar, Señor. Tu palabra debe de redarguir, debe tocar nuestros sentimientos, nuestras emociones, debe tocar nuestro espíritu, debe hablarnos, Señor, con toda sinceridad. Ayúdanos a tener esa humildad, Señor, esa sencillez de recibir el mensaje, no viendo al hombre, Señor, sino sabiendo que tú usas a los hombres. Somos barro en tus manos, Señor. Somos solo instrumentos en tus manos. Señor, yo quiero solo hacer tu voluntad. Y gracias, Dios mío, por hablarme primeramente a mi vida, porque yo sé que tú me amas y no quieres que yo me pierda. Un día me alcanzaste, un día me sanaste las heridas, un día me curaste mis heridas, quitaste, Dios mío, el corazón de piedra que había y me diste un corazón sensible de carne. Señor, me has dado privilegios. Señor, me has dado nombre. Señor, gracias por la sabiduría. Gracias, Dios mío, por lo que has derramado sobre mi vida. Pero que ese conocimiento, Señor, pero que esta posición, Dios, que tú me has dado, Señor, no llegue a enaltecerme como lo hizo aquel hombre, Señor, del antiguo tiempo, que dijo: todo lo que he construido con mis manos. No, Señor, nada somos. Sin ti nada somos, Señor. Sin ti no valemos nada, Dios mío. Contigo es que somos más que vencedores. Contigo es que vamos adelante. Contigo, Dios mío, bendito Dios, es que avanzamos en este camino, Señor. Pero no es con nuestras fuerzas,
No es nuestras capacidades, sino que tu Santo Espíritu nos lleva de arrastrada muchas veces, porque ya no queremos avanzar, porque ya no queremos seguir adelante, Señor. Nos cansamos, vemos a derecha, a izquierda, Señor, y viene esa flaqueza, viene esa debilidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a no vivir de apariencia, a no vivir, Dios mío, un evangelio camuflajeado, a vivir el evangelio sincero, a vivir en la verdad, Señor. Oh, poderoso Dios, poderoso eres, Señor, poderoso eres, Dios. Circuncida estos corazones, circuncida el corazón, Dios mío, y levanta la cerviz de cada uno de nosotros. Que ya no miremos para abajo, Señor, sino que veamos para arriba, que levantemos nuestra cabeza y miremos hacia el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vienen mis fuerzas? ¿De dónde viene la sabiduría? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque el camino se vuelve cada día más pesado, más fuerte. La batalla se vuelve más dura, Señor. Levanta las manos caídas de cada uno de nosotros. Fortalece nuestros hombros. Te necesitamos, Señor. No podemos seguir adelante sin ti, Señor. Si tú no vas con nosotros, dijo aquel varón, nosotros no marcharemos, no caminaremos. Te necesitamos, Dios mío. Esta es tu obra, esta es tu iglesia, esto es tuyo, Señor, y nosotros solo somos tus siervos. Hoy has hablado, Dios mío, a nuestras vidas. Hoy has redarguido nuestros corazones. Hoy te pedimos, mi Rey, que nos des la fuerza en medio de un mundo, Señor, complicadísimo, lleno de maldad, Señor, lleno de placeres. Los tiempos que estamos viviendo, Señor, son los últimos tiempos y la iglesia se está enfriando. Pero tú dijiste, Señor, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No desmayes, varón, no desmayes, mujer, no desmayes, joven. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Quizás delante de ti esté un Jordán, quizás delante de ti estén los muros, quizás delante de ti esté un gigante. No temas, avanza. Santifícame en ti. Yo quiero andar. Dígaselo. Verdad. Dígaselo esta tarde. Comprométase con el Señor. Oh, poderoso eres Dios. Santifícame, yo quiero andar
sanados, limpios, purificados con tu palabra. Que sea esa lluvia temprana y tardía, Señor, que necesitamos para el crecimiento. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Queremos ser hacedores de tu palabra, no ser oidores olvidadizos. No ser, Señor, címbalos que redimen, Señor, que suenan. Queremos, Dios, vivir el Evangelio, un Evangelio práctico, un Evangelio, Señor, sincero. Oh, gracias, Dios. Te necesitamos. Te necesitamos, Dios. No nos desampares. No nos sueltes, Dios. No nos sueltes, Señor, hasta que tu venida, oh, tengamos que partir, Señor. Pero queremos llevar esa confianza que vamos a resucitar en tu presencia. Oh, Dios, que no desmaye nuestra fe, que no decaiga, Señor, nuestra confianza en ti, que no nos apoyemos en nuestra sabiduría, que no nos apoyemos, Dios mío, en lo que hayamos construido hasta aquí, Señor. Si tú nos has llevado hasta acá, es por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por todo lo que haces en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Amén y